A la señora Ana María Di Cesare, que con su grupo han creado, generado, estudiado y analizado el tema que han llamado anacarsis entre Boedo y Lanús. Buenas tardes. Primero que nada les cuento que este es un pequeño trabajo que hemos realizado de manera coral, un grupo de amigos que formamos parte de un taller de historia de la ciudad de Buenos Aires que se está dictando bajo la órbita de PAMI y Comunarte. Y en realidad responde a un trabajo mayor sobre estudios de tierra en la zona de San José de Flores, en el área sudeste de San José de Flores, y a partir de un documento que encontramos decidimos iniciar un trabajito que, más que la biografía del individuo que vamos a tocar, es una excusa. Porque lo que nos interesa a nosotros es hacer hincapié en la importancia del trabajo erudito, cuando se hace investigación histórica, en ir hacia el documento de primera mano, que es el único que permite desvelar, sacar del hecho todo ese contenido de mito y de leyenda que siempre lo está enturbiando. Un contenido que, por supuesto, a veces es muy hermoso en la narración, porque agrega poesía, agrega cierta libertad creativa, pero por otro lado también tiene por contra que le quita a aquellos que nos precedieron en el camino de la vida su autenticidad, su genuina epopeya. Entonces, desde este lugar, nosotros comenzamos a ver un documento que nos cuenta que Anacarsis Lanús, hoy un personaje casi olvidado y que en su momento fue realmente muy importante, fue vecino de Boedo. Estamos hablando de allá lejos y hace tiempo, de la época de los chacareros, que es la época que nos interesa a nosotros, una época pretérita, donde no habían Minervas, donde no habían poetas, donde la vida era mucho más rústica, pero que fueron los primeros que transitaron e hicieron las huellas de las calles que nosotros hoy los boedenses caminamos. Bien, Anacarsis supo tener una quinta en el ángulo noroeste de nuestro barrio. En realidad salía del barrio porque estaría ubicada aproximadamente, ya que no hay escalas, entre las calles Biel, Pedro Goyena, Estrada. Parte se recostaba sobre Avenida La Plata y entraba hacia Constitución y Muñiz. Esa quinta a nosotros nos interesó más que por la quinta, por todo el material que proporcionan el documento que nos permite conocerla, sumados a todos los demás documentos que se van asociando cuando uno continúa con la búsqueda erudita. Le paso la posta a mis amigos. Yo voy a comentar un poco quién fue Anacarsis Lanús. Era un hombre muy rico que en 1870 compra 15 hectáreas perdidas en San José de Flores. Ignoramos el destino que les dio, ni para qué podría necesitarlas, ya que era propietario de extensos campos en Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y Villa General Paz, hoy Lanús. Pero sabemos que una parte de dichas tierras se ubicaban en el actual barrio de Boedo. Este personaje, hoy casi olvidado, fue muy controvertido por haber amasado una de las fortunas más grandes del país. Comenzó como importador en los tiempos de Rosas. Ignoramos qué importaba. Sabemos que fue proveedor de los ejércitos que lucharon contra los indígenas de la zona sur del país y luego de las tropas que participaron en la guerra de la Triple Alianza. Hombre fiel a Mitre, fue segundo jefe de policía en 1852 y diputado en 1871 por el partido mitrista. Miembro de la Sociedad Anónima propietaria del diario La Nación Argentina. El primer criador de caballos de carrera que tuvo una especie de hipódromo en Lanús. Ocupó cargos en distintas sociedades anónimas y en bancos. Pierde parte de su fortuna en el alzamiento de Mitre contra Nicolás Avellaneda. En 1879 volvió a desempeñarse como proveedor de los ejércitos en la campaña de la conquista del desierto. Muere en 1888. Sabemos que tenía testaferros. Después de 12 años de abierta la sucesión, comienzan a aparecer propiedades, muchas en manos de terceros, que dicen tener títulos que nunca mostraron. Ahora bien, este trabajo, que aunque parece centrar su eje en la propiedad que Anacarsis Lanús supo tener en la zona, lo que nos interesa es desentrañar las vivencias de la época. Poco sabemos acerca de los pioneros que abrieron con sus pies la huella de los que hoy son las calles que caminamos. Casi nada
se ha investigado acerca de la forma en que se formaron las quintas que comenzaron a escribir la historia de Boedo, los modos en que los primeros chacareros adquirieron sus propiedades, si por donación o por el reconocimiento de lo que ya se poseía de hecho, y si es así, cómo y por qué llegaron a estos rumbos. Poco se sabe sobre el origen de estos primeros vecinos, sus nacionalidades, ocupaciones primordiales, estatus, relaciones con el poder colonial, sus vinculaciones religiosas y su situación personal. Casi nada sobre el sistema con que se hacía producir la tierra, qué mano de obra la sembraron e hizo prosperar. Nada sobre los esclavos que regaron su sudor y sus lágrimas sobre el suelo boedense. Tampoco sabemos cuál fue el destino de sus descendientes, cómo afrontaron el periodo de las guerras de emancipación, cómo padecieron las luchas civiles y en qué bando se alinearon y cuáles las consecuencias soportadas antes y después de Caseros. Daría la impresión que esta área nació con los teatros puestos, con sus bates anarquistas y sus legendarias Minervas, pero no es así. Antes de convertirnos en un barrio amante de las letras, hubo una población rural en la que aún no se sacó del anonimato. Personas que ayudaron a construir la patria, que un día se rindieron a la hora urbanizadora. Por supuesto, ignoramos también sus sentimientos cuando el mundo que conocían se repartían en lotes que iban llenándose de ladrillos. Estos blancos únicamente se completan con el arduo y paciente trabajo de archivo. El documento que nos revela la existencia de la quinta en cuestión, una de las tantas que pobló en estos pagos, cuando aún las disposiciones catastrales no nos dividía por barrios, es la mensura que el 10 de febrero de 1870 realiza el agrimensor Francisco del Valle de los terrenos unos días antes adquiridos por Lanús. Este documento nos habilita el conocimiento no solo de las condiciones de esas 9 escuadras, sino de la genealogía de una fracción de las tierras boenses en sus tiempos heroicos. Dicha mensura nos introduce en otros hechos datos precisos de otros vecinos de Boedo, como Castillos, Guedes, Machín, Ballesteros, Roy y Pereira. Las superficies de sus quintas, el nombre de los antiguos propietarios, las relaciones de vecindad, la costumbre de establecer límites con zanjas y tunas o los problemas de los agrimensores para fijar dichos. Muy interesante porque estamos hablando casi de la prehistoria de Boedo. Sí, la prehistoria de Boedo, efectivamente. Sí, porque si tenemos prehistoria cuando no tenemos documentos, esos elementos son muy precarios. No, pero hay documento. Por ejemplo, estos documentos, y no sé, yo ya llevo hecho, la próxima a publicarse, un relevamiento de toda la zona. Y he llegado hasta el 1740 y este documento particular abre la puerta, digamos, a otra asociación de documentos, nos permite ver propietarios hasta 1785. No solamente quiénes compraban, cómo compraban, en qué situación, sino los avatares por los que pasaban, las deudas en las que se entrometían, cómo estaban edificadas las casas, sobre qué frentes, por ejemplo, cómo hubo una huella que después se va a convertir en la calle Europa, el momento en que toma el nombre de la calle Europa, cómo después se prefiere Europa a lo que es Independencia para construir los frentes de la casa, cómo se van anexando los terrenos, por ejemplo los Guedes, que son propietarios conocidos de la zona y sobre los que hay tantos mitos, cómo es que llegan a tener esa propiedad. Acá el chico que habló de vos, yo vivo en la esquina de la avenida de la Claro, no era la propiedad de Guedes, esa era la propiedad de los Pereira, que eran primos de los Guedes y que tenían las tierras de forma conjunta desde el año 1750. Todo eso está listo para ser traído, todos esos hombres y esas mujeres pueden volvernos y es interesante que los tengamos en cuenta porque fueron los primeros que habitaron nuestro suelo. Pero para eso hay que ir al trabajo documental. Y si todos nosotros de alguna manera nos arriesgamos al archivo, nos arriesgamos a leerlos, vamos a tener un plafón de Boedo que lamentablemente todavía no existe y que realmente es muy rico. Pero creo que realmente el secreto del descubrimiento de los hechos está en ese tipo de trabajo. Bueno, muchas gracias. No, por favor, al contrario.